Simplemente, en vez de externalizar, pongan las condiciones laborales a nuestros sanitarios que tienen que tener y así se quedarán y lo cubriremos con dinero público. 600.000 euros nos hemos gastado en la externalización cuando de gestión directa hubiesen sido 400.000. ¿Cómo puede ser que se estén tomando tantas medidas imaginativas y el ciudadano cada vez estamos sufriendo más en nuestras carnes? Que no tenemos otorrino, que para el médico de cabecera tarden 15 días en llamarte dependiendo de dónde vives o 10 días. No queremos medidas imaginativas para darle los contratos de externalización a la misma empresa. Lo que queremos es que se utilice el dinero público con eficacia para cubrir las necesidades de los ciudadanos. Lo que falta es gestión y lo que sigue faltando es gestión, porque desde luego las empresas privadas no tienen mayores capacidades que la pública para encontrar médicos profesionales que estén a la altura. Y siempre lo sufrimos, sobre todo lo que se sale del 2% del territorio aragonés, porque esos ya somos las zonas periféricas. Las otras dos capitales de provincia, no hablemos de hospitales como el de Alcañiz, como el de Barbastro, o ya no hablemos de las zonas rurales.